Principalmente debemos definir qué es una estrategia de precio, la cual es un conjunto de principios, rutas y directrices que se utilizan para la fijación del precio inicial, teniendo en cuenta el ciclo de vida de los productos y a su vez el objetivo que se pretende con base al valor de los mismos. Como principal estrategia podemos encontrar el equiparse con el precio de los competidores. Consiste en establecer el mismo precio que ofrece la competencia a nuestros productos. Esto sucede cuando hay muchos en el mercado o cuando estos son poco diferenciados. También es una estrategia habitual cuando el precio tiende a ser tradicional o de costumbre. Por ejemplo, los periódicos, ya que podemos notar que estos tienden a tener siempre un mismo valor monetario. Como segunda estrategia encontramos el diferenciarse de los competidores con precios superiores. Se basa en transmitir una imagen de calidad o exclusividad a fin de captar la atención de los segmentos con mayor poder adquisitivo con productos diferenciados. A su vez se utiliza cuando un grupo de consumidores percibe que no hay productos totalmente sustitutivos. Un ejemplo de esto es la empresa Rolex, ya que se encarga de hacer los relojes más caros que una persona puede comprar. Como tercera estrategia tenemos el diferenciarse de la competencia con precios inferiores. Se basa en estimular la demanda de los segmentos actuales o potenciales que son sensibles ante el precio. A su vez, esta estrategia es válida si tanto los consumidores actuales como potenciales están dispuestos a adquirir la oferta. Un ejemplo de esto son los fabricantes de productos genéricos o los detallistas que ofrecen productos de marca propia, como los en champú o las cremas. Como cuarta estrategia tenemos el mantenimiento del precio frente a la competencia. Se basa en mantener los precios para evitar reacciones imprevistas de los consumidores ante la subida de los precios. Es implementada por organizaciones que tienen una elevada participación en un mercado de gran estabilidad. También se puede elegir este tipo de precios para colaborar con las políticas gubernamentales de lucha contra la inflación o proyectar una imagen social. Un ejemplo de esto son los servicios de Google o Firefox. El dumping. Se denomina dumping a la práctica continua de vender productos y servicios por debajo de su precio de coste. El término dump se utiliza como sinónimo de vender por debajo del precio de fabricación o coste de un producto con el ánimo de reventar el mercado y la competencia. Inicialmente, el dumping estaba relacionado como una práctica de comercio internacional, de forma que una exportación se trasladaba a otro país por debajo del precio de coste para tratar de apartar a la competencia local. Sin embargo, actualmente el dumping surge en la totalidad de los campos y mercados, tanto internacionales como locales. Existen diferentes tipos de dumping. Tenemos el social, cuando por ley se obliga a tener precios bajos en algunos productos, como por ejemplo productos básicos de subsistencia. Tipo de cambio. En algunos países el tipo de cambio hace que los productos se vendan muy por debajo que a los de sus competidores y los del costo nacional. Oficial, cuando los productos tienen subvenciones fiscales para poder vender a bajo precio. Predatorio, consiste en vender a conciencia y de manera manifiesta a precios por debajo de coste, ya sea para introducirse en un mercado o formalizar monopolios. Se trata de ocasionar pérdidas a corto plazo para conseguir abrir beneficios en el medio y largo plazo, destruyendo a su paso la industria circulante. Algunas de las consecuencias de estas prácticas generan un impacto negativo en las empresas, ya que ocasionan que éstas acaben cerrando sus puertas por falta de demanda en la zona donde se está produciendo. Por lo tanto, el cierre de estas empresas se traduce en una misma disminución de la producción nacional, a la vez que bajan los puestos de empleo, un hecho que afecta directamente a la sostenibilidad de la economía al desequilibrar los indicadores macroeconómicos del país. El antidumping. El antidumping recoge una serie de medidas de defensa comercial que se aplica cuando los suministradores extranjeros aplican precios más bajos a los que se fijan en su país de origen. Las investigaciones sobre situaciones de dumping se inician siempre cuando las empresas que se creen afectadas por esta competencia desleal denuncian los hechos y pueden extenderse a lo largo de 15 meses. En el caso del continente europeo, es la propia Comisión la que debe establecer si existe o no tal situación, unas medidas que suelen aplicarse por un periodo de 5 años. ¿Cómo enfrentar las prácticas desleales de comercio internacional?
Una vez se evidencia que las prácticas desleales pueden causar o causa alguna amenaza o un daño a la producción nacional o genera un retraso sensible en el establecimiento de alguna producción en Colombia, la rama de la producción nacional afectada o grupo de productores de esa rama cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos, puede solicitar a la Dirección de Comercio Exterior, la DCE, como autoridad competente, que inicie una investigación por dumping contra aquellas importaciones que les causen o amenacen a causar daño. Requisitos de la petición de investigación. La solicitud debe presentarse de conformidad con los requisitos establecidos en el decreto 1750 del 1 de septiembre del 2015, contenidos en la guía elaborada por la Subdirección de Prácticas Comerciales de la DCE, diligenciando los formularios y anexando la documentación exigida de los mismos. La denuncia se presentará ante la Comisión Europea, bien de forma directa o a través de un Estado miembro. La presentación de la queja se hará por escrito ante la Comisión Europea y deberá aportar elementos de prueba sobre el dumping. La Comisión examinará la denuncia y determinará si estos elementos fueron suficientes para justificar la apertura de una investigación. La queja será rechazada si la Comisión decide que no hay evidencia suficiente de dumping o perjuicio o los denunciantes no responden una proporción de al menos del 25% de la industria comunitaria. ¿En qué parámetros se basa la investigación? Margen de dumping. El margen de dumping se calcula como la diferencia entre ambos, es decir, entre el precio de exportación y el valor normal. Perjuicio causado. Solo se podrán adoptar medidas antidumping cuando las importaciones hayan causado un perjuicio importante a la industria de la comunidad. Interés de la comunidad. Antes de adoptar una medida antidumping debe tenerse en cuenta si su adopción es de interés comunitario. Las medidas antidumping definitivas. La Comisión deberá proponer derechos antidumping definitivos. Los exportadores de los terceros países afectados pueden proponer un compromiso de precios hasta un nivel que elimine el perjuicio o el dumping. La subvención. Una subvención es la entrega de dinero o de bienes y servicios realizada por una administración pública a un particular, persona física o jurídica, sin que exista la obligación de reembolsarlo. Suele utilizarse en actividades consideradas de interés público o en circunstancias de interés social. Como técnica de intervención administrativa, pertenece al conjunto de instrumentos propios de la actividad de fomento. La antisubvención. Son medidas de defensa comercial aplicables cuando un suministrador extranjero goza de ayudas directas o indirectas no permitidas por la OMC, la Organización Mundial del Comercio, por parte de las autoridades de su país. La investigación sobre la posible subvención se inicia a requerimiento de las empresas afectadas y es llevada a cabo por la Comisión Europea. Los procedimientos. Según la legislación comunitaria vigente, un procedimiento antisubvención se realiza de la siguiente manera. Presentación de la denuncia. Cuando un sector industrial comunitario considera que ciertas importaciones son objeto de subvenciones y están causando un perjuicio, pueden presentarse una queja a la Comisión Europea, bien directamente o a través de un Estado miembro. Se recomienda a las demandantes que se pongan en comunicación con el servicio antisubvención de la Comisión para recibir asesoramiento previo. La presentación de la queja se hará por escrito ante la Comisión Europea y deberá aportar elementos de prueba sobre la subvención, el perjuicio y la causalidad entre ambos. La Comisión examinará la denuncia y determinará en un plazo de 45 días si existen elementos suficientes para justificar la apertura de una investigación. La queja será rechazada si la Comisión decide que no hay evidencia suficiente de la subvención o perjuicio o los denunciantes no presentan una proporción de al menos el 25% de la industria comunitaria. El procedimiento comunitario de investigación. La investigación de la Comisión debe llevarse a término de un plazo de 13 meses a partir del inicio del procedimiento. En una primera fase, la Comisión remitirá un cuestionario a los exportadores y a los importadores citados en la denuncia, así como a los productores comunitarios, con el fin de evaluar el perjuicio. Se realizará visita a los productores, exportadores e importadores para comprobar la información obtenida y para conocer el punto de vista de las partes implicadas. Se podrán utilizar una muestra representativa cuando exista un gran número de exportadores e importadores o demandantes. A continuación vamos a ver qué es la convertibilidad de la moneda.
Antes de definir qué es la convertibilidad de la moneda, voy a dar unas definiciones para que el tema nos quede bien claro. ¿Qué es el dinero? El dinero es un medio de intercambio en el cual podemos ver de forma de billetes o monedas, en el cual es una aceptación como medio de pago de bienes, servicios y tipos de obligaciones por una sociedad. Este cumple tres características. La primera es medio de intercambio que es fácil de almacenar y de transportar. La segunda es una unidad contable que permite medir y comparar el valor de productos y servicios que son distintos entre sí. La tercera es el refugio de valor, el ahorro. La convertibilidad. ¿Qué es la convertibilidad? Es la valorización que se fija en una moneda con respecto a otra o algún patrón como el oro o activos. ¿Qué es una divisa? Una divisa es una moneda extranjera susceptible a ser convertida a otra moneda de acuerdo al tipo de cambio prefijado por un banco central. En el comercio internacional es muy común trabajar con monedas de otros países o divisas. Esto implica tener que hacer una factura de divisas. Cuando se da una transacción entre dos partes que trabajan con monedas distintas, cuyas soberanías dependen de bancos centrales distintas. ¿Qué es la tasa de cambio? La tasa de cambio es la muestra de relación que existe entre dos monedas. En el caso de Colombia, es la expresada en la cantidad de pesos que debemos pagar por una unidad de moneda extranjera. En nuestro caso, se toma como base el dólar porque es la divisa más utilizada en Colombia para las transacciones con el exterior. Al igual que el precio de productos, la tasa de cambio también suele subir o bajar. Eso va dependiendo de la oferta y la demanda. O sea que cuando la oferta es mayor que la demanda, es decir, hay abundancia de dólar en el mercado y pocos compradores, la tasa de cambio suele bajar. O cuando la oferta es mayor que la demanda, es decir, que cuando hay menor cantidad de dólar, o sea, hay escasez de dólar y mucho más compradores, la tasa de cambio suele subir mucho más. Ya que tenemos definidos estos conceptos, podremos proseguir. Una moneda convertible. ¿O para qué sirve una moneda convertible? Una moneda convertible sirve como medio de pago en diversos lugares del mundo, ya que puede ser cambiada por la moneda del país local, al tipo de cambio vigente, sin expresar mayores restricciones. Las monedas que no son convertibles solo pueden ser utilizadas en el país de origen, esto es decir, en el mercado doméstico. Por ejemplo, el peso cubano solo puede ser utilizado en Cuba. ¿Cuáles son las monedas convertibles? En el mundo existen cerca de 117 monedas. No obstante, solo un reducido grupo de ellas puede ser convertible. En efecto, actualmente existen 13 monedas convertibles en el mundo, las cuales les voy a decir a continuación. Entre esas está el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina, el yen japonés, el franco suizo, dólar canadiense, dólar australiano, dólar neozelandés, corona sueca, corona danesa, corona noruega, yun chino y rublo ruso. En el primer ejercicio decimos que realizamos una compra el día 10 de junio del 2020. Hacemos una compra de unos zapatos marca Adidas que traídos del extranjero, que tienen como costo $6.89. Entonces, lo primero que tenemos que saber es el precio del dólar de ese día, porque ya saben, dependiendo de la oferta y la demanda que tengamos ese día, el precio puede subir o puede bajar. Entonces entramos a la página del Banco de la República y buscamos donde diga Mercado de Intercambio de Divisas, Reporte Diario. Ahí nos aparecerá una tabla, la cual nos dice la fecha, el TRM, el número de operaciones, el monto de negocios en millones de dólares, la tasa de cambio de apertura, la tasa de promedio ponderado, la tasa de cambio de cierre, la tasa de cambio mínima y la tasa de cambio máxima.
pero lo que nosotros necesitamos es la tasa representativa del mercado de ese día, que nos dice que la tasa representativa del día 10 de junio del 2020 es de $3.643. Si quieres puedes realizar conmigo la siguiente operación. Es muy fácil. Si quieres en Excel o con una calculadora puedes seguir. Lo que tienes que hacer es coger el precio que nos están dando en dólares, que son 6 dólares con 89 centavos, y lo multiplicas por el valor del dólar de ese día, que es de 3.643 pesos. Al multiplicarlo te da un resultado que es de 25.100 pesos. Este resultado es el valor que van a costar las zapatillas aquí en Colombia. En el segundo ejercicio, decimos que el día 10 de junio del 2020 realizamos una venta de 250 libras de café al exterior. Lo que primero tenemos que hacer es saber el precio de las 250 libras de café. Decimos que la libra está en 8.990 aproximadamente. Entonces hacemos la multiplicación de multiplicar las 250 libras por los 8.990 que cuesta una libra. Ese resultado nos dice que es del costo de las 250 libras es de 2.247.500. Ya teniendo el precio de las 250 libras y el precio del dólar que dijimos anteriormente que es de 3.647, ya no hacemos una multiplicación, sino nos pasamos a la división. Cogemos esos 2.247.500 y los dividimos por los 3.643. Y el precio que nos da es de 617 dólares. Es decir, que el precio que nos están dando ya no son pesos colombianos, sino se han transformado en dólares. Espero que los ejercicios anteriores los hayan entendido. Es muy fácil convertir pesos colombianos a dólares y dólares a pesos colombianos. Ya sabemos que para convertir pesos colombianos a dólares tenemos que hacer una multiplicación entre el valor que nos están dando en pesos colombianos por el valor del dólar que tiene ese día. ¿Por qué digo ese día? Porque ya sabemos que el dólar depende de la oferta y la demanda que haya en ese día. Y para cambiar pesos colombianos a dólares tenemos que hacer una división. Dividimos el valor en pesos colombianos que queremos pasar a dólares y lo dividimos por el precio que tiene el dólar ese día. Y ese será el resultado en dólares. Espero que les haya gustado y que hayan entendido. Incoterms, International Commercial Terms o en español, términos internacionales comerciales. Los Incoterms son un grupo de términos comerciales de 3 letras cada uno que se utilizan en las transacciones internacionales para aclarar los costes y determinar las cláusulas comerciales incluidas en un contrato de compra-venta. Estos términos fueron creados en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, en donde con el pasar del tiempo se han ido adaptando a diversos cambios hasta llegar a los Incoterms del 2010, que son los vigentes hasta la fecha. El objetivo principal de los Incoterms es establecer los criterios acerca de la distribución de los costes, así como de la transmisión de los riesgos entre el comprador y el vendedor en el contrato de una transacción comercial internacional. Los Incoterms se encargan de regular 4 aspectos fundamentales en un contrato de compraventa internacional. El primero es la entrega de mercancías. Es una obligación del vendedor una vez acordada la transacción con la parte compradora. A su vez, existen 2 tipos de entrega. La entrega directa es aquella en donde el vendedor le entrega la mercancía directamente al comprador y para este tipo de entrega se utilizan los términos E y D. En la entrega indirecta es donde el vendedor utiliza un tercero para entregar la mercancía al comprador. En esta se utilizan los términos F y C. Distribución de los gastos. En esta
el vendedor se encarga de todos los gastos correspondientes para que la mercancía llegue a la parte compradora en correctas condiciones. Trámites de la aduana. Normalmente el vendedor es quien se encarga de todos los documentos de exportación, excepto en el Incoterm XW, que significa Ex-Works, o en español en fábrica, en donde el comprador es quien se encarga de la exportación, ya que este Incoterm no tiene despacho aduanero. Clasificación de los Incoterms 2010. Se clasifican en 4 grandes categorías dependiendo el tipo de entrega y las responsabilidades adquiridas. Primero se encasilla el grupo E, que es entrega directa a la salida. En este, el vendedor proporciona la mercancía directamente en sus instalaciones al comprador. Los términos utilizados para esta es EXW. Seguimos con el grupo F, que es la entrega indirecta sin pago del transporte principal. Aquí el vendedor de la mercancía a un transportista elegido y pagado por la parte compradora. Los términos que se utilizan en esta son FCA, FAS y FOB. Seguimos con el grupo C, que es entrega indirecta con pago del transporte principal. En esta, el vendedor paga el transporte, pero no se hace cargo de los riesgos que implica el deterioro o pérdida de la mercancía o incluso costes adicionales. En esta los términos usados son CFR, CIF, CPI y CIP. Finalizamos con el grupo D, entrega directa en el punto de llegada. En esta el vendedor asume todos los gastos y responsabilidades de la mercancía durante su trayecto hasta que llegue al país de destino. En esta los términos utilizados son DAT, DAP y DDP. Tipos de Incoterms 2010. Con base en la clasificación anterior, existen un total de 11 Incoterms en función de las responsabilidades adquiridas por cada una de las partes y el medio de transporte elegido para realizar la transacción. Incoterms EXW, acrónimo de Ex-Works. El vendedor entrega la mercancía al comprador en sus propias instalaciones, en una fábrica, por ejemplo, por lo que el comprador asume todos los gastos desde ese mismo momento. Este tipo de Incoterm se puede aplicar a cualquier medio de transporte o bien a una combinación de varios de ellos, a lo que también llamaremos transporte multimodal. Incoterm FCA, acrónimo de Free Carrier. En este caso, el vendedor debe entregar la mercancía en un lugar ubicado en el país de origen y acordado previamente con el comprador. Puede ser, por ejemplo, en una estación del tren. Asimismo, el vendedor asume los gastos de la mercancía hasta que ésta se encuentre en el punto acordado. Este tipo de Incoterm se puede utilizar en cualquier tipo de transporte. Incoterm FAS, acrónimo de Free Alongside Ship. La entrega de la mercancía es realizada por parte del vendedor en un muelle o puerto de embarque acordado, es decir, al lado del barco. Este Incoterm suele utilizarse en mercancías de carga a granel o con un volumen muy grande. En este caso, las obligaciones del vendedor finalizan cuando deposita la mercancía, momento en el que el comprador pasa a asumir todos los gastos y los riesgos de pérdida o daño de la misma. Incoterm FOB, acrónimo de Free On Board. En este caso, el vendedor hace entrega de la mercancía sobre la propia embarcación, mientras que el comprador se encarga de elegir y reservar el transportista. El Incoterm FOB, aplicado exclusivamente para transporte en barco, es uno de los más utilizados en transacciones comerciales internacionales y se suele usar para cargar elementos como bidones o contenedores. Incoterm CFR, acrónimo de Cost and Freight. El vendedor asume todos los costes, incluido el transporte, hasta que la mercancía llegue a su lugar de destino. Sin embargo, el riesgo se transmite al comprador una vez que la mercancía esté cargada en el buque. Este solo se utiliza para transporte en barco. Incoterm CIF, acrónimo de Cost, Insurance and Freight. En este caso, el vendedor se hace cargo de todos los costes, transporte y seguro incluido, hasta que la mercancía se encuentre en el puerto de destino. Al igual que sucede en el caso del Incoterm CFR, el riesgo de la compraventa se transfiere al comprador cuando la mercancía esté cargada en el barco.
Este tipo de Incoterm es uno de los más utilizados a nivel internacional. Incoterm CPT, acrónimo de Carriage Paid To. Todos los costes, incluido el transporte principal, son asumidos por parte del vendedor hasta que la mercancía llegue al lugar del destino acordado. Por su parte, el riesgo se transfiere al comprador una vez que la mercancía sea entregada al transportista. Este Incoterm se puede utilizar en cualquier medio de transporte, incluido el transporte multimodal. Incoterm CIP, acrónimo de Carriage and Insurance Paid. El vendedor asume la totalidad de los costes, incluido el transporte principal y el seguro, hasta el momento en que la mercancía aterrice en el lugar de destino. Se puede aplicar en cualquier medio de transporte, incluido el transporte multimodal. Incoterm DAT, acrónimo de Delivered at Terminal. Este Incoterm fue incluido en la última actualización realizada en 2011, sustituyendo al Incoterm DQ. En este caso, el vendedor asume tanto los costes como los riesgos hasta que la mercancía sea descargada en la terminal acordada previamente. Se utiliza para todos los tipos de transporte. Incoterm DAP, acrónimo de Delivered at Place. Al igual que el Incoterm DAT, fue incluido en la actualización de 2011. En este caso, sustituyendo a los Incoterms DAF, DDU y DEF. En este caso, el vendedor se hace cargo de la totalidad de los costes y del riesgo hasta el momento en que la mercancía esté lista para ser entregada a la parte compradora. Sin embargo, el vendedor no asume aquellos gastos relacionados con la importación de la mercancía, los cuales deben ser pagados por el comprador. Incoterm DDP, acrónimo de Delivered Duty Paid. En este caso, el comprador está libre de realizar cualquier tipo de trámite, por lo que el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos los gastos de aduana de importación, hasta que la mercancía sea entregada en el lugar del país del destino acordado. Bueno, ¿qué es el precio de exportación y cómo se determina? El precio de exportación es el valor monetario que se le pide al importador a cambio de exportar un producto. Al momento de determinar el precio de exportación es importante tener en cuenta todos los factores que involucren desde producir hasta llevar el producto a donde el cliente lo necesite. Para determinar un precio se debe tener en cuenta que este es el que determina la sostenibilidad y la rentabilidad de la empresa. Así que al momento de determinar el precio de exportación, se toma en cuenta los costos de producción, los costos de administración, comercialización y financieros, los costos de exportación, la utilidad que se espera obtener, los derechos de exportación, los elementos de costo del producto. Estos son los que se generan en el proceso de transformar los materiales en productos terminados. Así que estos son la materia prima directa, que son los materiales indispensables para la elaboración de un bien, la mano de obra directa, que es el personal que elabora el producto, y los costos indirectos de fabricación, que son costos totalmente aparte de la mano de obra y de la materia prima, son costos más empresariales que igual tienen que tener en cuenta los dueños de las empresas. En segundo lugar está identificar los costos de exportación. Estos pueden ser directos e indirectos. Entre los directos están las etiquetas, los folletos, los rótulos, las marcas, envases, embalajes, contenedores, el almacenaje seguro, el transporte interno hasta el aeropuerto de salida, gastos aduaneros y envíos de muestras, entre otros. Y entre los costos indirectos están los gastos bancarios, gastos de despacho y puerto, carga, descarga, etcétera. En tercer lugar, hay que determinar los costos de gestión.
Estos pueden ser en administración, como el personal no productivo, los gastos de oficina, la depreciación de activos, etc. Y los de comercialización, como lo son personal de ventas, publicidad, promoción, distribución, entre otros. Todos estos comprenden los costos desde que el producto está en almacenamiento o en producción. Bueno, en cuarto lugar hay que identificar los costos financieros. Estos son los que involucran los intereses por prefinanciación y financiación de las exportaciones. En quinto lugar hay que identificar los beneficios de las exportaciones y los aranceles de importación del país de destino. Bueno, por sexto y último punto hay que determinar bien el margen de utilidad. Esto dependerá de los objetivos empresariales que se hayan propuesto, pero pueden considerarse sobre un monto o porcentaje del costo por unidad o lote a ser exportado. Es importante precisar que este margen debe guardar relación con los precios de mercado en destino. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que sea una exportación, no se pueden llegar a alterar los precios excesivamente al país donde se van a llevar, porque esto estaría como en contra de los términos y como el ejemplo de Cartagena, donde los comerciantes abusaban de la nacionalidad o de los turistas para sacar provecho de esto. Bueno, pues esto no se puede hacer en el tema de las exportaciones porque ya hay unos términos acordados, hay unas leyes que cumplir y además que es un país ajeno. Ahora vamos a hablar un poco sobre los canales de distribución. Los canales de distribución son el medio por el cual una empresa fabricante elige hacer llegar sus productos al consumidor final, procurando que sea lo más rentable posible y lo más eficiente posible. Los canales de distribución lo conforman empresas prestadoras de servicios que investigan el mercado, promocionan los productos y negocian con los clientes potenciales sobre los precios, modalidades de entrega e inventarios y sobre la cantidad de producto que ellos necesitan. En un canal de distribución participan tres actores importantes, el primero de ellos los productores, el segundo los mayoristas y por último los minoristas. Estos participantes pueden ser de almacenes, empresas de transporte, comercios, etc. De distribución existen? Principalmente existen dos canales de distribución, canal directo y canal indirecto. El canal directo es aquel donde la empresa productora se hace cargo de llevar sus productos a sus clientes directos. Esto implica además que la empresa debe contar con un espacio de almacenamiento para la mercancía, medios de transporte para hacer las entregas y también deben mantener el contacto directo con los clientes siempre. El segundo, el canal indirecto, son aquellas empresas terceras que se encargan de prestar este servicio. Este tipo de distribuidores dividen el trabajo en función de los costes, los precios, el tipo de mercado y la forma de comercializar el producto. Estas mismas razones hacen que los canales sean dobles. En este canal intervienen tres agentes distribuidores, un mayorista, un minorista y un distribuidor de carácter exclusivo que además tiene participación en la comercialización del producto. En segundo lugar está el largo. En este caso son solo dos agentes. La mercancía va directamente desde el distribuidor mayorista al minorista y este finalmente lo entrega al consumidor. Esta cadena de distribución generalmente se aplica en comercios pequeños. Y por tercero, el corto, que es el formato de distribución en el que el producto va directo desde el fabricante al minorista y este lo lleva al destino final. Empresas como Amazon aplican estos procesos de distribución. ¿Cómo se clasifican los canales de distribución? Bueno, pues los canales de distribución se pueden clasificar según el rubro empresarial o la actividad económica a la que se dedique cada empresa. Existen diferentes modelos de trabajo para el giro industrial o para el de servicios. El primero de ellos es del productor al cliente industrial. En este sector el canal de distribución más utilizado es el que va
directo del productor al consumidor industrial. Esto es porque los tiempos de entrega son más cortos, hay menos trámites de por medio, es más fácil satisfacer los requerimientos del cliente y la ganancia es mayor. Y como segunda opción está del productor a los distribuidores industriales. En este proceso participan como intermediarios los distribuidores industriales, que básicamente son mayoristas. Estos se encargan de adquirir el producto y luego lo venden en grandes cantidades por menos valor. Entonces, un ejemplo que se puede dar acá es de la industria textil, no sé, respecto a los jeans, por ejemplo, que en Bogotá, digamos en el centro, se puede conseguir el mismo jean 30.000 pesos más barato que aquí en Funza Mosquera. ¿Por qué? Porque son mayoristas, compran al por mayor, entonces les sale mucho más barato adquirir los jeans desde el productor. En cambio, ya aquí a estos municipios ya se hace un canal de distribución más extenso, para el cual pues los comerciantes van a tener que subirle el precio para poder obtener ganancias del producto. El modelo de flujo circular funciona de esta manera. Hay agentes que intervienen en el sistema de economía de mercado. Estos agentes son tres: las familias, las empresas y el Estado. Las familias tienen un doble papel. ¿Por qué? Porque por una parte son quienes producen las materias primas, o bueno, son factores productivos respecto a la tierra, el trabajo y el capital. Y por otra parte son las unidades elementales del consumo. O sea, así mismo como producimos y le pasamos, digamos que lo que producimos a las empresas, ellas lo transforman para que nosotros volvamos al consumo, pero entonces ya, digamos que ya transformado. Esto sería todo. Esperamos hayan entendido muy bien el tema. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer, y a continuación van a aparecer las bibliografías de donde sacamos la información.